El Zun Zun de la Calavera, de Ramón Rocha Monzoy. Primera parte. 18. No tardó en vislumbrarse entre los maizales prodigiosamente crecidos las lucecitas de las velas y el destello triste de las flores muertas. Adivinando que lo iban a desgajar, el tatita comenzó a enturbiar la frente. ¡Tata Ramos! Se arrodilló el Valois. Es la ñatita que quiere verte. ¿Cómo? Se sobresaltó el Tata Ramos. ¿Habrá llegado mi hora? No esperó respuesta. Alzó el peso muerto de sus brazos para que lo desgajaran. Esta vez el agujero profundo que había cavado su cuerpo sobresaltó a los desgajantes más que a los alaridos del Tata. El poncho se había podrido a sus espaldas y parecía un gangocho lleno de prodigiosos tubérculos. «Es por las aguas negras», explicó don Raúl. Lo montaron en las anchas de Diógenes y el Néstor alumbró con su farolito de vela. Así llegaron a la cola de la mesa serpentina y los velantes quisieron que Diógenes continuara su camino a falta de alfombras sobre las mesas. El burrito llevó pues al Tata Ramos sobre el convite, sorteando bandejas y platos, sin que su paso delicado derribara vaso alguno de chicha. Mientras los velantes agitaban gruesos manojos de cigüencas, el rostro del Tata Ramos se abrió en una sonrisa desfalleciente. A estas alturas ya no atinaba a repetir sus bendiciones, pero sus ojos oscuros se habían estrellado. Las hermanitas Morató los recibieron rezando a gritos, las Plorantes llorando y la Beatita golpeándose el pecho por sus pasadas envidias. Asimismo, por el Goyo y el Orlando, el Tata Ramos descabalgó y arrodillándose ante la ñatita dijo: Serenísima, hágase tu voluntad si es llegada la hora de mi muerte. La ñatita sonrió acariciando su prendedor de guadañita con una especie de coquetería alejandrina. «Claro que no, Ramos», contestó como un babilonio. «Solo queríamos probar los frutos de tu huerto». Al Tata se le nubló la frente, besó los pies de la ñatita y se echó boca abajo exhibiendo su saco de tubérculos. Entre ellos una zanahoria gigantesca llenó de eléctricos destellos las cuencas de la Serenísima, que se relamió con un asomo de lengua. «Nada mejor para aclarar la vista», explicó en acento cartaginés. «Vista es lo que más necesitas para no confundir a tus víctimas, ñatita». Se atrevió a bromear el Valois, pero calló enseguida. ¡Guaso malcriado! «Serenísima se dice», susurró la memoriosa. La Pasi cortó la zanahoria con un tajo tercero y el Tata lagrimeó como si le amputaran un dedo. Cosechada la zanahoria, la cortó en tostones, doblones y maravedís, que la ñatita comió con gran deleite. «Jamás comí algo más lleno de vida», comentó casi en sánscrito. Como habían también nabos, rábanos, remolachas y cebollas en la espalda del Tata Ramos, la Pasi preparó una ensalada y doña Selima se aprestó a sacar de la despensa quesillo fresco. Pasada la cosecha, la ñatita quiso que el Tata Ramos ocupara su derecha. Don Acuti tuvo que arrancarse algunos bigotes de celos y desde ese momento prefirió la compañía de una cholita pisorgueña. La fuente de ensalada con quesillo reavivó la alegría del velorio. Volvió la música
Las plorantes y las antiguas morató hicieron una ronda de cantada. El zun zun de la calavera, al que se mueva, se le da una cuera. Y se preguntaban entre sí: ¿la zanahoria que te di? Me la comí. Y si te diera más, me la comería más. La sal en el salero, el tomate en la mata del tata. Y continuaban esta vez a la viborita. El zum zum de la calavera, al que se mueva, se le da una cuera. Don Acuti quiso estrenar su taba de plata ofreciendo una cueca a su cholita de Pizorga. A la hora del aro, el tata Ramos se inclinó al oído de la ñatita y le dijo: Solo una gracia te pido, Serenísima, y es que adelantes la hora de mi muerte. 19. Muy temprano el Costito salió a ver cómo Pocona alzaba sus enaguas para mostrar sembradíos y cerros. Coripaloma estaba cubierta, pero el sol que venía a tientas por Mauca Pocona no tardaría en despejar las alturas. Ese 2 de noviembre el Costo extrañó algo. No cantaron los gallos, no balaron las ovejas. ¿Pero cuáles?, se dijo. Si ayer nos comimos una generación de animales. Estaba acodado en una tapía, junto a la puerta del corral en el patio interior de la casa del velorio. En el corral lloraba el tata Néstor. Le habían matado todas sus ovejitas. En realidad no había quedado otro animal en el valle que su contertulio. Hasta los pájaros cayeron muertos por el calor de las brasas y el estruendo de la charanga. En el cuarto del velorio había una confusión de carnes y huesas. Todos dormían sobre todos y el Valois prácticamente sobre la ñatita. Pero no dormían. A media voz el Valois le decía: «Ñatita, la dueña de mi cosita». «Van 2», respondía la ñatita, con el ánimo más alborotado que el acento. El Costo se alejó de puntitas sobre el cuerpo de Don Acuti, que apoyaba la calavera en las polleras de una cholita de Pizorga, y salió a la calle mayor. Como si la guadañita de la Serena hubiera alzado vuelo al ras de la mesa serpentina, los velantes yacían abatidos y revueltos con los restos fríos del festín. Carne de animales había que aún palpitaba, ollas de picante mixto, fuentes de bizcacha alambreada, charolas de papahuaycu iban inventariando el Costo, y calculaba el coñichi que comerían las almas antes del mediodía. A la altura de la casa de don Ricardo Rosas, los cántaros manaban todavía un río de chichaculli que se mezclaba en el canal central con las aguas negras. El Costito se dedicó a enderezar cántaros y a rescatar botellas de Singani que ardían de ser bebidas y echaban un tufillo de medianoche. Ganó el templo y espió por una rendija. Los polacos como un ballet petrificado en sus hornacinas. El tata Consuelo dormitaba a oscuras y la mamita le daba el pecho al niño entre sueños. Los santitos estarían en la sacristía. Pero trasponiendo la parroquia y según subía por el empedrado, el Costito pudo ver que San Isidro Labrador se había encaramado al tejar, seguramente por la claraboya sin cristales de la iglesia. Un silencio de muerte velaba el sueño de Pocona. San Isidro lloraba quedito, extrañando el ruidoso canto de los ulinchos que vivían en los cedros y ceibos de la plaza apenas un día antes. Con los primeros rayos del sol,
el costo retornó al árbol más antiguo a recoger huevos para abrigarlos en su morral. Miles de huevos había reunido hasta las 7. Cuando desató la correa de lana, abrió la boca del morral y se asustó de la mirriada de pájaros que salían despertando a Pocona con sus trinos y precipitándose sobre la mesa serpentina para aprovechar los restos del festín. San Isidro casi se rueda del tejado. Era el primer milagro que veía. Labrador y travieso, se descolgó por la enredadera de hiedra y corrió a abrazar a Costito y pedirle de pura alegría que empezara de una vez con sus coplas. A esa hora, la linda María se desperezaba sobre la mesa serpentina cuando vio la escena. El Costito tocaba el charango, San Isidro la abrazaba y haciendo setas pasaban ambos por debajo de las huayuncas. A la tonadita y por la misma ruta, Santa Bárbara apareció en el tejar, bajó por los cordones de la hiedra y corrió a columpiar de cielo a cielo gracias a los vigorosos empujonazos de San Isidro. Parece cholita, huipay, lalitay, Santa Barbarita, por vos piditay, ay palomitay, y camisturita, ayayanitay. Al estruendo de los pájaros, los velantes comenzaron a desperezarse, sobre todo para ahuyentarlos, pues picoteaban los huevos de piojo de sus cabezas. En la casa del velorio, la primera a enderezarse de un salto fue la ñatita, pero hecha una furia, pues aprovechando su leve sueño, el Valois le había quitado el prendedor de guadañita, desnudando sus castos senos. Esto sí que no lo toleraría, y menos que el Valois se hubiera prendido la guadañita en el pecho. «¡Me devuelves la guadaña ahora mismo!», ordenó. «No te la doy, ñatita». «No me digas, ñatita, su atrevido». Forcejeaba luego procurando recuperar el broche, pero las fintas del Valois y la fuerza de sus brazos la paralizaba. Así como se la veía, con el breve pecho descubierto, el cabello en desorden y hasta se diría que arrebolada, era sin duda una doncella tentadora. Pero doncella que ya no tenía seguridad de su doncellez, pues el Valois, según se decía, no perdonaba ni a las gallinas. Que se supiera, nadie había merecido las primicias. Solo el Valois se atrevía a decirle haciéndole el extrañado. «No comprendo tu sexo diminuto», cosa que ofendía terriblemente a la ñatita y realzaba su belleza exótica por donde se la contemplara. Lo que redoblaba el enojo de la ñatita era no solo la doncellez perdida, al fin Santa Bárbara también la había perdido como ella lo percibió, sino que le arrebataran la guadañita con la que pensaba vengarse de aquel vandalillo que festejaba sus propias travesuras. No se crea que la ñatita, hay que repetirlo, luciera mal. Eso sí, un tanto flaquita, pero eso mismo les devolvía la lengua al Valois, que le advertía: «No te vas esta noche sin que te vuelva a triturar los huesitos». La llamaba Caitulita Aspichaki Vitola, escobita con faldas, y otras sandeces que acababan por domarla. La ñatita ocultaba el rostro en el pecho del Valois, pero el tunante se cuidaba de perder el boín. Se adelantaba la agilidad de pichitanca de la ñatita cuando aventaba la mano a su prendedor. «Eso me pasa por coqueta», se reprochaba en babilonio la ñatita. «Debía nomás venir de negro y traer la guadaña grande». Pero la guadaña grande, al parecer,
estaba muy ocupada con una epidemia de fiebre amarilla en Tangañica. A los gritos y susurros del Valois y la ñatita, la Pasi se recompuso la pollera y ya la Bernita y la Rosemary rociaban el patio. Muy temprano el Juancito había traspuesto la altura de Coripaloma a ver si del lado de Incallacta quedaba alguna vizcacha viva. Y a esa hora volvía silbando entre los incisivos, seguido por un cortejo de vizcachas que agrizaba los huertos. Como a las 8, entre risas y forcejeos, el Valois y la ñatita llegaron a la plaza y se abrazaron con San Isidro, Santa Bárbara y el Costito. Santa Bárbara no podía disimular su ansiedad. ¿Y el Tata Belsu?, preguntó. El Belsu se desocupaba a estas horas en una cholita pisorgueña que se lo había llevado a los maizales, y con los ojos aguachentos, la boca y el bajo vientre secos, se iba por instinto a la plaza, porque ciertos centellos le anunciaban la proximidad de Santa Bárbara. Cuando la vio, le dijo: «¡Barbarita!», provocando las risas de San Isidro y las miradas cómplices del Valois y de la ñatita. 20. Despiertos al fin, los velantes llenaron ollas de aluminio y barro con las ingentes sobras del velorio, mientras la Bernita y la Rosemary, las Plorantes y la Hacendosa soplaban las brasas de los fogones para calentar los huevos que había conseguido la Pacífica. Huevos de pato y gallina, de paloma y codorniz, de culebra y pájaros, que serían cocidos al mismo tiempo como aperitivo del Humajampicu. Al paso de Santa Bárbara y el Belsu, de la ñatita y el Valois, sonaron acompasadamente las piedras de los batanes y los movimientos de las cholitas encargadas de la molienda. Bajo la piedra cincelada en media luna se apiñaban el locoto cárdeno y el tomate silvestre, la quilquiña, el suico, los cristales de sal y el picadito final de la cebolla. Dignos los locotos ofrecían al suplicio la cabeza que estallaba derramando sangre de picante, y los tomates, linfa que endulzaba el picor. Las hierbas agregaban su amarguito, la sal, su sal, y la cebolla, gotas de ácido que realzaban el sabor de la suculenta llagua. El sudor sano y abundante de las cholitas de Pizorga se remansó en sus orejas de trasnoche y siguió cursos paralelos hasta juntarse allí, donde por el esfuerzo se rozaban sus pechos generosos. En toda la calle mayor, el llanto de las cebollas nubló el ambiente. Barbarita tenía los ojos congestionados, y la ñatita no pudo evitar que de sus cuencas brotaran lágrimas nacaradas. El Valois sacó la lengua como para tomar la temperatura del locoto, y el Tata Belsu ahuecó el pico y metió bocanadas de aire porque el solo vapor de la molienda ya le picaba. San Isidro no daba 2 pasos seguidos sin encontrarse con un compadre y beber una tutuma de culli, de modo que al llegar a la altura donde se condensaba la sed del Belsu ya estaba mareado. «Pueblo bendito es este, hijo», le dijo. «Como dicen mis compadres, pocona donde hay harta ogona». «It antana», completó el Belsu, arrebatándole la enésima tutuma para mejorar la lengua y la garganta inflamada. En la esquina de la Hermelinda esperaba el Costito, que había dado un rodeo para dar aire a su charango tigrado de tanta cosquilla en la barriguita. Su nariz de ulincho se afilaba para respirar el olor de la mañana. «Compadre, escuché ese olor», sugirió, y hasta la ñatita hizo esfuerzos con su nariz completamente roma. En la pileta de Jarcaura,
Medrano miró consolado los arrumacos de Belso y la Barbarita, de la ñatita y el Valois, y se inclinó al oído del lombardo. Si el día del juicio final no nos separa a los machos de las hembras, tal vez no sea yo el único condenado, dijo. El caballo del lombardo festejó el consuelo. Salía la beatita de las ruinas del templo antiguo, donde por costumbre había ido a rezar su triduo, y agregó: la boca del paraíso es a veces el hocico del infierno. Por el recodo apareció la primera bandeja de huevos cocidos con una fuente de yagua en manos de la Pasi. La hacendosa sacudió el mantel de la mesa postrera y aprontó cucharillas de palo. «Mamá Pacífica», saludó Santa Barbarita. «Por culpa de tu sobrino, es posible que ya no tenga entrada al cielo ni al templo. Me voy a quedar a acompañarte». «Mi casa es tu casa, Santa Barbarita», aceptó la Pasi. El tata Belsu puso los ojos en blanco y suplicó: «Santa Bárbara Centella, líbrame de esta doncella». La Barbarita le pellizcó el brazo, mientras la ñatita hacía inútiles intentos de recuperar su guadaña. Serían las 9 cuando la sombra del Néstor en el zaguán de espaldas al cántaro que le servía de respaldo alarmó a las hermanitas Morató. «¡Jesús!», gritó la mayor. «Por falta de cristiana sepultura, el alma del Néstor ya está penando». Hasta el propio tata Néstor creyó ver su sombra. Entró calladito al cuarto del velorio para ver cómo lucía su cadáver. Se le había esfumado la sonrisa. «No te preocupes, hombre», gritó don Acuti, que trataba de quitarle el hipo a su reloj. «Recién deben ser las 9. A mediodía todos juntos te enterraremos». «¿Cómo nos vamos a olvidar de ti, tatita?», lo tranquilizó doña Celima mientras se peinaba las trenzas. En el marco de la puerta apareció la silueta del Valois. «Ni bien nos curemos la cabeza, te enterramos, tata», dijo. «No me aflige eso», corrigió el tata, «sino que el huayna platero quiere llevarse a Diógenes para venderlo». La sombra rencorosa del huayna se acurrucaba en un rincón del patio, pensando en el burro que había llevado a la plaza de Pizorga. «¿Qué huayna este?», les reprochó el Valois. «¿Por un burro lo vas a hacer penar al tata?». Pero ahí estaba el ñaupa platero, que le había estado reajustando la taba de plata a don Acuti. Se irguió de golpe y, alzando su puño amalgamado, amenazó a su nieto. «De un cocacho te voy a escasquillar la nuca, atrevido. ¿Tú te has comprado ese burro? Has de saber que yo mismo lo heredé de mi abuelo, así que no puede ser tuyo ni de nadie. Es el contertulio del Néstor». Bueno, abuelito, está bien. Pero, ¿quién va a pagar la taba de plata de don Agustín? ¿Acaso no es la que te dejé en herencia? Bueno, eso más. No hay problema, compadre, renegó don Acuti. Ahorita empeño mi reloj y le pagamos a este tacaño el último centavo. Ya basta, fulminó doña Celima. Esto es un velorio. No se ofende a los muertos. Más bien sáquense estos huevitos, invitó la Pasi, seguida de la Bernita, que llevaba una fuente enorme. «Caraspita», regonzó sin embargo don Acuti. «Esto se está volviendo a poner aburrido. ¿Será que nos hemos curado la cabeza, no?». Y se dio modos para abrir el huevo por el lado ancho y llenar la camarita de aire con una generosa cucharilla de yagua. «¡Le falta sal!», se quejó. «Mucha sal comes, te vas a hacer mal al corazón».
aconsejó el ñaupa platero. A ti te va a patear el hígado. ¿Cuál hígado?, preguntó el ñaupa, que justamente había muerto de histericia. Su mano rasgaba la encordadura de sus costillas y se hundía en el hueco del vientre. Ya no hagan bromas pesadas, aconsejó la beatita. Y ya no os rían tanto. La risa remeda la cara de Lucifer.